Buenas, buenas, buenas. Hoy es 30 de julio, 10:41 de la noche. Un gusto saludarles. Vamos a ver, ya para estas alturas del día, pues ya todo el mundo tiene conocimiento de que el día de ayer en la noche la Sala Constitucional emitió un fallo en el que indica de que hay vicios de constitucionalidad en algunos artículos de la ley Jaguar. ¿Por qué es importante analizar esto con frialdad? De hecho, yo ayer en la noche pensaba hacer el video, pero dije, no, esperemos. Todavía puede pasar algo más para tener como más completo el panorama. Y justamente eso fue lo que sucedió. El gobierno no se pronunció directamente, se pronunciaron los partidos políticos, los diferentes partidos que están representados en la Asamblea, inmediatamente se pronunciaron, dijeron de que no iban a votar la ley Jaguar porque era inconstitucional y obviamente tenía su lógica. La Contraloría también se pronunció y diferentes actores políticos, algunos celebrando, otros lamentando. Pero es aquí donde a veces es importante tener todas las versiones y tener todo el panorama completo. ¿Qué sucedió el día de hoy? El día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa al mediodía en la que el gobierno dio su posición sobre lo que indica el fallo preliminar de la Sala Constitucional, porque todavía no han dado el por tanto. El por tanto viene a ser como la explicación detallada y técnica de por qué llegaron a tal o cual decisión. Aquí en lo que les voy a compartir a continuación, sí vamos a ver una parte de lo que dijo la ministra de la Presidencia, pero lo que necesito en este momento es primero que veamos, ojalá que se vea porque es un poquito pequeño, pero que podamos ver, vamos a ver si maximizo pantalla, lo más que se pueda. El comunicado de la Sala Constitucional. No lo voy a leer completo, nada más lo siguiente. La Sala Constitucional, garante de la dignidad, de los derechos humanos, la libertad de las personas, se evacuó la consulta de constitucionalidad presentada al expediente legislativo tal, denominado Ley Jaguar, ¿verdad? Los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados. ¿Ok? En todos los artículos consultados. ¿Cuáles fueron los artículos que el Tribunal Supremo de Elecciones mandó a consultar? El 2, 3, 4 y 5. O sea, esos son los que se consultaron. Y la Sala Constitucional decidió que habían vicios de constitucionalidad en cada uno de ellos. En el 2, ¿verdad? Resulta inconstitucional en su totalidad. El 3 resulta inconstitucional, salvo respecto a los verbos sustituir y abarcar. Es ahí, es en esta línea donde se marca la gran diferencia entre que la ley Jaguar se entierra, como dicen algunos medios, o se le da la oportunidad de hacer algún tipo de reforma, de acomodo o de corrección como sucedió al final. El artículo 4 y 5 resultan inconstitucionales. Entonces, ¿cuáles son los artículos que resultaron anulados, digamos, ¿verdad? O que se anulan justamente por el vicio de inconstitucionalidad. El que dice finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superiores, los fines primordiales del ordenamiento contemplado en esta ley serán garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos en los entes los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República de conformidad con esa ley. Ese artículo se elimina. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Ya no hace falta ni pelearlo ni nada por el estilo. El siguiente artículo es el más largo de todos dentro de estos que se declaran inconstitucionales, que es justamente el que le decía a la Contraloría, usted no puede hacer esto, 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 ¿verdad? Originalmente decía era el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, decía, órgano rector del ordenamiento de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar
Y luego otro montón de verbos. Interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de la administración pública activa en sus modalidades de función decisoria, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión. O sea, no le quitó. En realidad, este artículo pretendía marcar bien la cancha de una independencia entre la Contraloría y las instituciones. Por algún motivo, los magistrados, que pues tienen mucho conocimiento y tendrán su forma de analizar las cosas, definen de que todo es inconstitucional salvo los verbos sustituir y abarcar. Al omitir esos verbos en el ordenamiento de inconstitucionalidad, lo que dice es, son constitucionales. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. La sala anota lo siguiente. En tanto, bueno, vamos a leerlo completo, salvo respecto a los verbos sustituir y abarcar. En tanto, la Contraloría General de la República no ejerce funciones de administración activa. ¿Ok? Los magistrados Castillo, Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto. O sea, aquí lo que dice la sala es, vamos a quitar todo, o sea, todo esto, todo el resto de ese artículo se define como inconstitucional de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Ok? Bien. De acuerdo unos, otros a favor, eso ya no interesa. O sea, lo que dice la sala hay que acatarlo porque es el ordenamiento. Pero dice y aclara que la Contraloría General de la República no ejerce funciones de administración activa. Es decir, que toda vez o aquella vez o cuando sea que em, la Contraloría quiera indicarle a una institución cómo hacer las cosas, no va a poder ya hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una decisión y aclaración por parte de la eh, Sala Constitucional que indica que esa no es una función de la Contraloría. No solamente dice es inconstitucional el artículo, sino que hace incluso una aclaración. ¿Ok? Los otros dos artículos que se quitan son justamente el que habla sobre las potestades de fiscalización sobre la eficiencia de los controles internos y el artículo 22 que habla de la potestad de investigación. Em, Obviamente el gobierno o la idea, el espíritu esencial de la ley Jaguar era pues tener una vía rápida para llevar a cabo proyectos. Lo que sucede también es que no todo puede suceder de esa manera, porque hay un montón de actores que van a intervenir acá y aunque la idea sea siempre evitar o prevenir actos de corrupción, la corrupción siempre va a estar. Va a estar en cualquiera de las esferas de, no del anterior ni del futuro gobierno, sino de todos los gobiernos, porque la corrupción está intrínsecamente ligada a las personas. Puede ser un partido muy honesto, viene una persona corrupta y la va a ejecutar. Y aún con controles de la Contraloría, han habido casos de corrupción. Entonces, quizá, y esto es una opinión muy personal, lo más adecuado hubiera sido en su momento acompañar este proyecto con una propuesta de mayor rigurosidad en las sanciones a quienes ejecutan o llevan a cabo actos de corrupción. En todo caso, eso ya no pasó. Ok, no se tocan los artículos que habla sobre las funciones del contralor y subcontralor. No se toca la reforma al artículo 9 de la Ley de Control Interno, ¿verdad? Donde básicamente em, en donde básicamente dice que la Contraloría puede actuar a posteriori, no a priori. O sea, que permita hacer los proyectos y que después de hacer los proyectos lleve a cabo los procesos de denuncias y ese tipo de cosas. Luego tampoco
toca o se refiere a la ley, al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que es la que frenó justamente, que es la que, cuya interpretación de la Contraloría frenó el proyecto de ciudad gobierno y seguidamente, la ley de contratación pública, que además establece una serie de, de aclaraciones con el tema de arrendamiento, el tiempo máximo de arrendamiento, cuáles van a ser las condiciones de arrendamiento, etcétera, ¿verdad? Y luego, estos artículos de hecho no se sometieron a consulta. Eso es muy importante. Los artículos que no se están tocando no se sometieron a consulta. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Elecciones consideró no necesario hacer una consulta sobre esos artículos. ¿Ok? El otro artículo que tampoco se tocó fue el de la modificación de la ley orgánica de Habdeba para que se pueda hacer la Marina de Limón, entre otros proyectos. Bien, hasta ahí creo que estamos claros con lo que se tocó y lo que no se tocó. Resumido, cuatro artículos, el artículo 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5 se declaran inconstitucionales, pero el 3 no en su totalidad. Y solamente esos dos verbos que salva son los que le dan herramientas al gobierno para decir, ok, en realidad no todo está perdido y de repente se salvó como el espíritu principal que se quería y era lograr la oficialización de la independencia administrativa de proyectos entre las instituciones y la Contraloría. Al respecto, el día de hoy en la conferencia de prensa voy a poner solamente un fragmento pequeño de una declaración que hizo justamente la ministra de la Presidencia, Laura Fernández. La médula de la ley Jaguar, el artículo que define las competencias de la Contraloría para que nos deje trabajar, fue reafirmado por la Sala Constitucional el día de ayer. Como si fuera un poema, música para nuestros oídos. Dicen los magistrados sobre la Contraloría que no puede sustituir o abarcar funciones de la administración activa. Es decir, no puede cogobernar con las instituciones públicas. Sí podía, ya no va a poder. Ya no va a poder. Gracias. Un por tanto histórico que ubica en su sitio a la Contraloría para que no cogobierne. Un por tanto claro que hace que la Contraloría ponga los pies sobre la tierra y atienda el mandato que le da nuestra Constitución política irrestrictamente. Van porque van también los artículos que le asignan funciones al subcontralor. Van porque van también los artículos relacionados con la potestad que tiene ahorita la Contraloría de decidir a qué le entra y a qué no. El artículo que le pone término a eso y que obliga a que la Contraloría le entre a todo y no pueda decidir a qué sí y a qué no, sigue intacto en la ley Jaguar y sin ninguna anotación de constitucionalidad. Ciudad Gobierno, la Marina de Limón podrán avanzar junto a los tantos proyectos de obras vitales para nuestro país. Los artículos de la ley Jaguar que plantean reformas puntuales que van a permitir impulsar sin endeudarnos grandes proyectos para el desarrollo del país siguen intactos. La nueva versión de la ley Jaguar, como dijo el señor presidente de la Asamblea Legislativa, ya de nuestro país, ya está en la Asamblea Legislativa. Como indicó don Rodrigo, hicimos un trabajo técnico con el equipo una vez que tuvimos el por tanto y ya se encuentra presentado en la Asamblea Legislativa esta nueva versión. Y aquí de repente aclarar.
Aquí la ministra de la Presidencia está comentando justamente o reafirmando lo que se comentó inicialmente. Em, una vez que salió el comunicado de la Sala Constitucional, inmediatamente, yo creo que esa señora no durmió. Inmediatamente la ministra de la Presidencia y todo el equipo, ¿verdad? Comenzaron a trabajar en una corrección del proyecto que está en el tribunal y en la Asamblea Legislativa. E inmediatamente esta mañana a primera hora retiraron ambos proyectos y metieron las versiones corregidas. ¿Cuáles son las versiones corregidas? Pues esencialmente quitaron los artículos declarados como inconstitucionales, los omitieron completamente, mantuvieron la redacción del artículo 3, donde hace referencia al tema de administración y coadministración de la Contraloría General de la República. Los otros los dejaron intactos, los que no se consultaron, y los volvieron a meter. En teoría, a partir de este momento, no debería haber ningún problema relacionado a alguna duda de inconstitucionalidad para votar el proyecto en la Asamblea Legislativa o bien para que siga su curso en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque el proyecto, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que es a quien le toca hacer la consulta ante la sala cuarta, la sala constitucional, es quien envió lo que consideró a revisión de la Sala Constitucional y ya recibió respuesta. La matemática dice que entonces el proyecto que ahora se mete depurado, limpio, corregido, como se quiera decir, ya va libre de cualquier tipo de interpretación sobre inconstitucionalidad. Eso es lo que se está refiriendo y eso sucedió esta mañana justamente. Una versión reforzada que tiene toda la sustancia y todo el plato principal de la ley Jaguar en su versión original. También ya está presentado el decreto de modificación a la propuesta de referéndum nacional para que la Asamblea Legislativa tenga ya despejado el camino y pueda continuar el avance en la tramitación, para que el pueblo de Costa Rica pueda ir a las urnas y participar en el referéndum. ¿Qué sigue ahora? Bueno, la Asamblea Legislativa, con este nuevo texto completamente afinado, químicamente puro, como indica don Rodrigo, no tiene obstáculo alguno para que no avance y que no vote y que no permita que esto se lleve a referendo. Ya no tienen sentido nuevas consultas de constitucionalidad porque la sala ya se pronunció y la nueva versión de la ley Jaguar atiende y ajusta los señalamientos que ahí se hicieron. Listo. Creo que está claro. Y esto no es un tema de si uno está de acuerdo o no de acuerdo con el tema de si va o no va o cómo va la ley Jaguar. Vamos a quitar el compartir pantalla porque ya no es necesario. Acá hay una serie de consideraciones. Primero que todo, ahora que sigue, la ministra de la Presidencia ya lo indicó. Lo único que sigue es que o que siga su curso en el tribunal, la versión corregida, o que en la Asamblea voten el proyecto. Los diputados, algunos de ellos, salieron diciendo o han declarado hace unas horas que ellos quieren ver el por tanto completo de la sala. Pues están en su derecho, ¿verdad? ¿Qué puede cambiar lo que ya comunicó la sala? No tengo idea. ¿Ok? Que, que vaya a decir algo adicional o algo diferente, de repente va a ampliar en detalles técnicos. Eso es lo que mi inexperiencia me dice, nada más. Pero sí hay que ver también que, como dice la ministra de la Presidencia, no caben otras consultas adicionales. Primero, la sala ya dijo, la Asamblea hace consulta después de votar en primer debate. No se ha votado todavía. No se deben hacer consultas. La consulta que por ahí está en el aire probablemente queda omitida.
La Contraloría, hasta donde entiendo, no tiene la facultad para hacer la consulta y en todo caso, aunque la tuviera, aunque la tenga, ya se hizo una consulta formal por parte del tribunal, ya se dijo que no es constitucional, el gobierno hizo los ajustes, las revisiones y las correcciones y ya lo volvió a presentar. ¿Ok? Antes de llegar como al tema de conclusiones, em, el día de ayer en la noche, la doña Natalia Díaz, ex ministra de la Presidencia, al momento de que saliera el fallo de la Sala Cuarta, indicó, más allá del fallo de la Sala Constitucional que lamentablemente no permitirá realizar el referéndum, que es lo que muchas personas estaban pensando en ese momento por cómo se planteaba. Sin embargo, con cabeza fría, las cosas se visualizan diferente. ¿Ok? Dice, es evidente para la gran mayoría que el Estado es inoperante, se quedó sin capacidad de respuesta. Nuestro país necesita reformas urgentes. Yo hubiera querido que los costarricenses manifestaran su decisión. Tenemos que buscar los mecanismos para que el pueblo pueda ser escuchado. Y eso es muy profundo lo que ahí se toca. A ver, primero que todo. No voy a decir esto más que esta vez adicional. Las noticias, a las noticias no se reacciona en caliente, se reacciona en frío, analizando diferentes posiciones. De lo contrario, podemos incurrir en reacciones emocionales o viscerales o triunfalismos o, no sé si la palabra existe, derrotismos. ¿Ok? A las noticias hay que reaccionar con mente fría y analizando todo con la frialdad que tiene un estratega. ¿Ok? Entonces, número dos. Ninguna constitución en el mundo, especialmente las que se han hecho hace muchas décadas, la constitución actual es del 49 y tiene su base en la de 1870, en el inicio del periodo liberal. O sea, es una constitución bastante viejita. ¿Ok? Ninguna constitución o ninguna ley está escrita en piedra. Ninguno de de esas estructuras legales em, está ajena a procesos de perfección, de adecuación, de modernización. Probablemente sea importante pensar que en algún momento, algún día, se va a tener que estudiar la constitución actual para ver qué modificaciones se le puede hacer para que pueda funcionar diferente. Por ejemplo, con el tema de la elección de diputados de manera directa, que sería un paso más hacia una mejor democracia, pienso yo, ¿verdad? Porque estaríamos decidiendo directamente. eh, ¿Representa el fallo de la Sala Cuarta el deseo de las personas que tenían de que se llevara a cabo la ley Jaguar así como se presentó? Pues probablemente no. Ahora, ¿cuántas personas son? Muchas, pocas. Da la impresión que son muchas, otros dirán que son pocas, unos dirán que es útil, otros dirán que es inútil la ley Jaguar. Lo cierto es que si pensamos que los esquemas legales se tienen que someter constantemente a modificaciones y modernizaciones, procesos de modernización, podríamos estar un poquito más alineados a dos cosas. Uno, a la voz del pueblo y dos, al ritmo en cómo el mundo va cambiando. Y de repente, y eso que quede en el criterio de cada persona, de repente es necesario pensar que hay procesos, procedimientos, leyes, estructuras o el mismo status quo que impera en este país y en cualquiera, de repente deberían estar sujetos a revisión, a opciones de cambio y todo de acuerdo a las necesidades y a los deseos de la gente. ¿Qué va a seguir? Ya lo comentamos, ¿verdad? En teoría, eso debería caminar por un camino, por un sendero un poco más tranquilo. Pero como se dijo, no es que la ley Jaguar se entierra. La ley Jaguar sigue un camino con una estructura distinta. No con todo lo que se quería, pero por lo menos abriendo el portillo para poder llevar a cabo proyectos con mayor celeridad. Vamos a ver qué pasa en estos días. En todo caso, muchísimas gracias y recuerden, no
analizar noticias en caliente, siempre frío. Gracias.